Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía, pertenezco al Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a estar entrevistando a las directoras de las carreras de las tecnicaturas universitarias de la universidad. La idea era entrevistarla a las tres directoras. Estamos teniendo problemas con Ana Balino de Química, pero nos encontramos con Giselle Ripoll de Biotecnología y Cintia de Petroquímica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Bien, buenas tardes. Bueno, la idea era arrancar un poquito, hacerles algunas consultas sobre las inscripciones que se nos vienen la próxima semana. A veces los estudiantes tienen ciertas consultas que nos hacen y queríamos llevarle a ustedes estas dudas y qué mejor que los directores para poder respondérselas. Así que si les parece, arrancamos más o menos con el temario que tenemos armado. Dale. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, les consultamos cómo están estructuradas las tecnicaturas. ¿Querés que empiece? Sí. ¿Empiezo yo? Las tecnicaturas básicamente están estructuradas en el ciclo introductorio, que es básico para todas las carreras del departamento, ¿sí? Y después en tres núcleos. Un núcleo de asignaturas básicas, que comparten bastante similitud entre las tres tecnicaturas. Si los chicos pueden ver en los planes de estudio, son bastante similares. Y después un núcleo avanzado, ¿sí? Que es obligatorio, que tiene un cierto número de asignaturas, en mi caso es 9 asignaturas, al igual que el ciclo básico. Y después un núcleo de materias selectivas, donde los chicos tienen que elegir qué asignaturas quieren cursar, con una cierta cantidad de créditos, con un límite de créditos, ¿sí? En mi caso, en el caso de la tecnicatura en biotecnología, son más o menos entre 3 y 4 asignaturas, pero creo que eso cambia en el resto de las tecnicaturas. Bueno, sí, yo aporto a lo que dijo Giselle también. Son 3 núcleos más el ciclo introductorio. Entonces tenemos los 2 primeros núcleos que son obligatorios, que es el núcleo básico y el núcleo avanzado obligatorio. Y después, en nuestro caso, de la Tecnicatura Universitaria en Tecnología Ambiental y Petroquímica, en el núcleo complementario, los estudiantes tienen que cursar al menos 2 asignaturas para poder solicitar el título, lo que no implica que no puedan cursar más, en caso de que les interese. Buenísimo. Con respecto a justo lo que comentaste, muchos estudiantes nos consultan qué son los créditos. Los créditos, ¿querés contestar vos? Sí, dale. Sí, no hay problema. Bueno, en nuestra universidad las asignaturas son por carga horaria, pero también se cuentan por créditos. Un estudiante necesita determinada cantidad de créditos para poder recibirse. En nuestro caso, como ya les mencionamos, tienen que aprobar los 2 núcleos, más allá de los créditos que cada asignatura dé, y después en el núcleo complementario, ahí sí va a haber una diversificación en cuanto a la cantidad de créditos que van a necesitar para cada una de las tecnicaturas. En el caso de la TUTAP, como son 2 asignaturas mínimo las que tienen que cursar y todas esas asignaturas dan 12 créditos cada una, en ese caso son 24 créditos que tienen que tener del último ciclo, que es el electivo. Todos los otros 2 núcleos que hay los tienen que cumplir la cantidad de créditos necesarias de las 9 asignaturas por cada uno de los ciclos. Yo introduzco una aclaración. Los créditos se otorgan en función de la carga horaria de la asignatura, de cada una de las asignaturas. Todas las asignaturas tienen un número de créditos fijo, ¿sí? Que está determinado por esa carga horaria. Y como dijo Sin, más allá con las asignaturas obligatorias, van a juntar créditos, y la diferencia está en esas materias selectivas que tienen que cumplir con ese requisito mínimo, ¿sí? Juntar una cierta cantidad de créditos. En el caso de Cintia es 24, creo que yo tengo otro número de créditos diferente, pero y en mi caso varían también la carga horaria de cada una de las materias.
Buenísimo. Está Sí, bueno saberlo porque no se entendía bien cómo es como que... ejemplo, a lo mejor aclara un poquito más en función de esto que aclaró Giselle. Por ejemplo, una asignatura que tiene 6 horas, esa asignatura otorga 12 créditos. Una asignatura que tiene 4 horas otorga 8 créditos. Perfecto. Gracias por sacarnos la duda de eso. Yo, por ejemplo, no tenía tanta noción de dónde venía cada crédito. Bueno, para alguien que terminó el ciclo introductorio y va a tomar las primeras materias de lo que vendría a ser la carrera, ¿qué recomendaciones les dan según el camino sugerido que tiene la carrera? La primera parte, si no me equivoco, tienen bastante parecidas las materias. Sí, son muy similares, compartimos gran porcentaje de las asignaturas del núcleo básico con las 3 tecnicaturas. Una opinión personal es que cuando terminaron el ciclo introductorio, que traten de evaluar la disponibilidad de tiempo que van a tener, ¿sí? Porque uno dice, bueno, curso una asignatura que son 2 días por semana, pero esos 2 días por semana después va a implicar que tengan que estudiar otros días por semana. Entonces, si se anotan en 5 asignaturas y además trabajan, les va a resultar imposible poder llevar al día todas las asignaturas. Esa es una recomendación. Generalmente en la universidad tenemos una cosa que se llama recorrido sugerido en cada una de las carreras. Ustedes lo van a tener disponible en los cuadernillos, en donde se les ejemplifica cuáles son las asignaturas que podrían empezar a cursar ni bien termina el ciclo introductorio. No sé si quieren acotar algo ustedes sobre los recorridos sugeridos. No sé, la dejo a Ana que... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. ¿Tanto nervio? Ya está. ¿Viste? No se me conectó, no había posibilidad de conectarme, no sé qué pasaba. Bueno, las primeras materias con las que los alumnos se van a encontrar van a ser, o sea, después del ciclo introductorio, lo que es matemática aplicada, química general, técnicas básicas de laboratorio, o sea, son esas 3 materias son como lo fundamental, las 3 materias fundamentales para seguir, digamos. Y que ese camino sugerido, que justamente están en las 3 carreras, es sugerido por una razón, ¿no? Porque después son la base del resto. Entonces, si van haciendo como un croquis del camino sugerido, sin esas materias, por supuesto, no pueden avanzar. Que si bien son 3, muchas veces, como dijo Cintia, es determinar el tiempo que tienen para cursar y para estudiar. Además, muchos de nuestros alumnos trabajan, entonces, claro, de una cursar 3 materias del ciclo básico, quizás es una carga bastante importante, sí. Son muchas horas también, entonces, bueno, pero empezar, por supuesto, por el núcleo y por lo que es la base de esas 3 materias fundamentales. Buenísimo. Y en el caso... perdón. Solamente, ¿Sí? yo solamente agregaría un poco de cómo sería el camino a recorrer, digamos, que si bien estas carreras no tienen correlatividades, traten de hacer una lógica, ¿sí?, de asignaturas y no saltearse porque la otra es más linda o tiene menos carga horaria, o porque me dijeron que el profesor explica mejor, sino que traten de hacer ese recorrido porque esa lógica está pensada y necesitan las materias previas a las que van a cursar. Y eso también está, toda esa información está si tienen el plan de estudios, está en qué materias necesitan antes de cursar otras, ¿sí? Y traten de respetarlo porque solamente los va a beneficiar a ustedes. Esa sería mi recomendación. Buenísimo, muchas gracias. Me adelantaron los recorridos, o sea que es buenísimo. No, por favor. También les queríamos consultar, por ejemplo, un chico que está terminando el ciclo introductorio, pero le queda una materia. En ese caso, ¿cuántas materias de la carrera pueden hacer? O sea, si le queda una, ¿aplica el 2x1 en este caso o no aplica? Sí, sí. No, en realidad nos miramos para ver quién contestaba. ¿Quién contestaba? Tal cual. Solamente podría cursar una asignatura de la carrera, ¿sí?
¿Alguna recomendación? O sea, por ejemplo, si les queda físico-química, tendrían que hacer una materia del área de matemática, por ejemplo, Claro, no podrían exactamente. hacer química. Perfecto. No, en este Exactamente. caso no. Como para guiarlos en ese sentido, porque sé que varía, depende de la materia que te quede del ciclo Claro, introductorio, cuál hacer. Sí, tal perfecto. cual. Y la Buenísimo. recomendación Bien. también sería que si quieren hacer inglés o una muy básica, que Informática. adelanten por ahí antes de meterse de lleno. Buenísimo, es una buena recomendación a tener en cuenta para los chicos que les queda, porque a veces se complica y más en este contexto que estamos pasando, que Exactamente. hay chicos que son, claro, Para hay chicos asegurarse que y son terminar el nuevos. ciclo. Sí, todos los estudiantes nuevos del 2020 empezaron directamente virtual, así que está bueno poder guiarlos un poco en esta parte. Sí, también, Sí, perdón, pero que consideren que les quedó pendiente esa asignatura del ciclo Claro. introductorio y que van a tener que estudiar para poder rendirla y aprobarla. Entonces, que la cuenten como que están cursando, más allá de que no la cursen, otra asignatura. Entonces, Claro, por es una eso cursada de 2. una tal cual. Porque muchas veces se olvidan de esa parte y tratan de avanzar con la carrera. Entonces ahí ya se les va a complicar y se van a frustrar desde el principio y no tiene ningún sentido. exactamente. Buenísimo. Bueno, les quería consultar con respecto a las modalidades de cursada. Se estuvieron difundiendo las diferentes ofertas, se aprobaron en el Consejo ayer por las del departamento, y notamos que hay distintas modalidades de cursada. Tenemos la presencial, que obviamente no vamos a estar yendo a la universidad hasta que las condiciones lo den. Presencial con campus, que en realidad es lo mismo, simplemente que el docente se apoya con el material en el campus, y después, bueno, otras modalidades que no son tan conocidas, que es la semi-virtual y, bueno, las virtuales, sincrónica y asincrónica, y eso me gustaría, si por favor podrían explicarlo ustedes, para que los chicos lo entiendan bien a qué se refiere cada una. Ana. Bueno, el virtual sincrónico indica que nos conectemos en algún momento en sincronicidad con los alumnos. El Sería virtual, dentro del horario de la la materia que jornada. está estipulada. Exactamente. Buenísimo. Y el virtual asincrónico no tenemos, o sea, todo el material se envía de forma virtual, en formato digital, o por campus, o de la manera que pauten los profesores, por mail o cualquier plataforma también se han usado, pero sin esa necesidad de la conexión semanal o con los alumnos. Y respetando el horario y el día. Eso siempre, Sería. Exactamente. Sí, porque, o sea, muchas Buenísimo. veces surgen las consultas en Y bueno, cualquier la horario, ¿viste? semi-pres. Es un tema que nosotros también... Sí, más en lo que es la virtualidad. Sé que a cualquier hora muchos docentes están bastante atentos a eso. Bueno, en experiencia personal muchas veces mandamos en un horario que no es y nos contestan, así que eso es como un trabajo bastante arduo en la virtualidad, porque es como que estás más conectado todo el tiempo. Y bueno, con respecto a lo de que es semipresencial, se utiliza mucho en otros departamentos, que bueno, es que un día vas a la cursada y un día te toca de manera virtual, pero bueno, en este contexto no se va a poder hacer, pero puede ser muy factible. Esta es más pregunta, puede ser factible que se utilice si llegamos a volver esta modalidad para que haya menos cantidad de estudiantes en la presencialidad, en el departamento, o al menos en las tecnicaturas. Sí, mira, en el caso particular de la TUTAP, nosotros ya habíamos empezado, previo a la pandemia, a tener asignaturas que son bimodales o semivirtuales, como lo quieran llamar. Eso implica que los estudiantes no tengan que, quizás, si se organizan, ir todos los días a la universidad. Entonces, generalmente el docente, las materias que son 2 días por semana, trata de organizar la parte práctica, que es lo que tratamos de que no se pierda, obviamente, cuando podemos concurrir a la universidad, ¿no? Estamos hablando como si estuviésemos en una normalidad. En ese caso, lo que se organiza es que la parte práctica quede presencial y se trata de abarcar todos los contenidos teóricos de manera virtual. Es decir, el docente le sube toda la información para que, previo a la realización de la parte práctica,
todos los conceptos hayan sido vistos. Buenísimo, está bueno porque lo vamos a tener que empezar a tener seguramente en bastantes carreras, porque bueno, se ve que no va a ser rápido volver a nuestra normalidad. Yo creo que nos va a servir mucho en los próximos años. Sí, sí, bueno. Y creo también que es una modalidad que, si bien que las asignaturas en general no la estaban pensando, o había carreras que no estaban instaurando esa modalidad, después de esta pandemia van a quedar más afianzadas de esa forma, digamos. Se van a empezar, va a haber cada vez más materias. ¿Cómo? Que particularmente para las tecnicaturas es muy beneficioso que tengan asignaturas bimodales, porque como ya dijimos, la mayoría de los chicos trabajan. Entonces de esta manera les flexibiliza un poco más el tema de horarios, no salir corriendo del trabajo para llegar a cursar y demás. Igual parece siempre, que más allá de la pandemia, esto va a ser bastante beneficioso para todos. Igual siempre considerando que son, o sea, las tecnicaturas justamente tienen un alto contenido práctico, ¿no? Pero bueno, la parte teórica sí, lo hemos visto, se puede, digamos, la presencialidad puede llegar a suplantarse en ese caso. La parte experimental obviamente que no, esa es la que vamos siempre a mantener. Buenísimo. Una de las cosas que se había implementado ya el año pasado fueron el tema de las modalidades de aprobación en las materias, que era modalidad 1 y modalidad 2. Quería si quieren explicarle, porque va a haber chicos nuevos en la Diplo que se van en la Tecnicatura, que se van a encontrar con este tipo de modalidades. No sé si... Yo ya no me acuerdo cuál es la 1 o la 2, como siempre, ¿no? La 1 es la del examen. La del examen final. Exactamente. Sí, si quieren empiezo yo. La modalidad 1 es asignaturas que entienden que su materia no puede ser aprobada si los alumnos no tienen un examen integrador obligatorio, digamos, necesitan pasar por ese examen integrador, y muchas materias de modalidad 1 también tienen prácticas obligatorias. Entonces deben cumplirse ambos requisitos para poder aprobar la asignatura, ¿sí? En el caso que estamos atravesando de pandemia, muchos trabajos prácticos se han suspendido hasta que nos den la autorización para poder entrar a la universidad y realizarlo, ¿sí? Y para eso se pone una fecha límite, porque tampoco podemos esperar a hacer los trabajos prácticos en eterno, digamos. Entonces se pone una fecha límite que es más o menos la duración de un cuatrimestre y un poco más, ¿sí? Si no podemos volver a la presencialidad, bueno, deberemos resolverlo sí o sí de una manera virtual, y la materia deberían cerrarse de una u otra manera, ¿sí? Pero eso es la modalidad 1. Y la modalidad 2 es la modalidad donde el alumno va a rendir con alguna forma de evaluación que va a terminar siendo virtual, digamos, que puede completar la asignatura en este cuatrimestre. No sé si me expliqué bien, chicas, si quieren... Sí, lo único que quiero aclarar de la modalidad 1, hay como dos opciones. Una es esa que dijiste de que tienen que rendir integrador y parte práctica presencial, pero también hubo muchos docentes que seleccionaron la modalidad 1 solamente con la intención de que puedan concurrir los estudiantes a realizar la parte práctica, y los evaluaron o los van a evaluar de manera virtual en el integrador, porque considerando de que esto se sigue extendiendo, si no iba a ser imposible poder evaluar. Igual por eso, cuando tenemos la modalidad 1 y estábamos pensando también en integradores presenciales, digamos. Y sin embargo hemos tenido fecha de integradores virtuales, o sea que... Y finalmente hemos irado a tener algún cierre de la asignatura, pero siempre con una evaluación final integradora, digamos. Claro, yo por ejemplo tuve esa experiencia con taller de química de TUTAP, que al principio tenía una modalidad y después se modificó y tuvimos el examen virtual, así que... Virtual.
Pero bueno, buenísimo. Nos llegó una consulta para Tecnicatura en Biotecnología. Ajá. Nos llegó por el vivo, con respecto a que las materias en la oferta se superponen a la noche. Tenemos entendido igual que se colocó mayor oferta en la noche porque fue uno de los pedidos de los estudiantes, así que es como que hay que ver cuál... Sí, tratamos, sí, creo que es por ahí el ejercicio de buscar hacerlo o planear sus cuatrimestres, porque estas materias ya llevamos varios cuatrimestres ofertándolas, e ir planeando sus cuatrimestres por adelantado, digamos, con un poco de planificación por ahí se pueden hacer. Sin embargo, entiendo también, porque pasa que, sobre todo en esta etapa de la carrera, porque la Tecnicatura en Biotecnología es una de las más nuevitas, entonces no hay tantos alumnos avanzados. Los alumnos avanzados que están en esa etapa son alumnos que vienen quizás de otras carreras, que tienen algunas materias aprobadas, y esta cursada, digamos, no es tan tradicional, entonces hay que buscar un poco más, y por ahí a estas personas son a las que se les complica un poco. Yo lo que les tomo, digamos, este problema que tienen, yo les pediría que se acerquen a hablar conmigo para que entre los dos, o entre todos, si es más de un alumno, podamos encontrar una solución. ¿Sí? Pasan dos cosas acá. A veces un poco es la planificación de las asignaturas, y otro es la disponibilidad del docente para poder dar las asignaturas. Porque al meter todo en el turno noche, a veces no tenemos docentes que tengan disponibilidad para poder ser flexibles, ¿sí? Claro. Cambiarlo. Pero bueno, todo es cuestión de charlarlo y buscar cuál es la mejor opción, y ver qué se puede hacer. La mayoría de las materias, este cuatrimestre hay varias del núcleo electivo, entonces por ahí, si no se elige una o no se puede cursar una, se podrá cursar la otra, o no en este cuatrimestre, sino en el que viene. Pero bueno, yo les ofrezco que vengan a charlar conmigo y a buscar la opción más conveniente para ellos, ¿sí? Nuestra Buenísimo, intención muchas es la mejor. gracias. Sí, sí, totalmente. Aparte sabemos de que antes se pedía justamente la franja horaria, entonces es como de capaz darle la posibilidad a un cuatrimestre en alguna franja, o el cuatrimestre en otra, ir Claro. mechando las materias, más que nada porque de por sí las tecnicaturas son, en comparación a otras carreras de la universidad, son más chiquitas en cantidad de estudiantes, entonces se complica un poco. Es una Así que bueno, logística bastante compleja que no se ve en lo que nosotros mostramos. claro. Hay que ir también considerando cuándo se oferta y cuándo no se oferta. Nosotros, por ejemplo, tenemos materias que se ofertan un cuatrimestre sí y otro no. Entonces a veces te dicen, ay, pero ¿por qué este cuatrimestre no ofertaste? Básicamente es porque si no, no se abren, si nosotros las ofertamos todos los cuatrimestres. Entonces, todo eso, todo lo que ustedes ven como oferta académica, tiene como un detrás de escena bastante complejo, que obviamente siempre tratamos de considerar los pedidos de los alumnos. Lo que pasa es que muchas veces es difícil poder dejar a todos conforme porque algunos necesitan a la mañana, algunos necesitan a la noche, algunos necesitan un día, o le quedó colgada una materia del otro ciclo y se le superpone, porque obviamente que eso no está considerada, esa superposición. Claro. Entonces, es como algo bastante artesanal. Lo que no quita es que siempre que nos lo hacen saber, tratamos de solucionarlo dentro de las posibilidades. Obviamente que si hoy nos piden que cambiemos un horario de una asignatura que ya se aprobó en el consejo, es más difícil que a lo mejor planificarlo para el segundo cuatrimestre. Entonces, claro. Nosotros lo que hicimos fue difundir ya desde noviembre, diciembre, y bueno, las observaciones que nos llegaron, nuestro compañero lo comentó sí. claro, lo transmitió en el consejo, y incluso muchas
cosas que nos comentaron se modificaron en las distintas ofertas, no solo obviamente en lo que es las tecnicaturas, pero sí, la verdad que es un trabajo bastante importante y bueno, sí tiene esas complicaciones que a veces a uno le queda cómodo y a veces a otro no. Nos pasa a todos en todas las carreras, pero bueno, esperamos. Agradecemos obviamente el espíritu de buscar esas soluciones para todos, así que muchas gracias por eso. Sí, el tema es que a lo mejor no es lo mismo que la licenciatura en biotecnología, en donde tienen, no sé, 3 microbiologías en 3 horarios diferentes. En este Claro. caso tenés microbiología y es en un horario y los días que tocaron, no tenés muchas más alternativas. Entonces ahí se dificulta un poco, pero bueno, creo que es una característica de las carreras que todavía no tienen un gran número de estudiantes. Claro. Bueno, tenemos 2 consultas más que llegaron al vivo y ya después pasaría a la última para si quieren ir cerrando. ¿Se puede hacer la tecnicatura, cualquiera de las 3, y la licenciatura de tecnología al mismo tiempo? Hay equivalencias, ¿no? También. Sí, pero se puede, hay muchos alumnos. Pueden cursar, sí. Hay muchos alumnos que están cursando 2 carreras y lo que van haciendo es aprovechar, sí, o 3, aprovechar un poco las que cursan de la licenciatura para después pedirlas como equivalencia en las tecnicaturas. Buenísimo. Tengan en cuenta que generalmente desde las tecnicaturas no se pueden pedir equivalencias hacia la licenciatura. Eso lo aclaro porque hay muchas consultas de esa índole. Entonces siempre les conviene, si quieren pedir alguna equivalencia, cursar las de la licenciatura. Buenísimo, y nos hicieron una consulta en cuanto a lo que es laboral en biotecnología. ¿Qué diferencia puede haber entre la tecnicatura y la licenciatura? Solamente igual tenemos la parte de la tecnicatura acá como para comentarnos un poco. Claro. Y justamente es una tecnicatura, ¿sí? Entonces es el perfil del egresado es un perfil justamente técnico. Tiene un ámbito de trabajo, ¿sí? Que está restringido a el trabajo práctico de laboratorio, y en cambio en los licenciados tienen otro perfil más de desarrollo, más o desarrollo de producto o de investigación, ¿sí? Es un perfil por ahí con otro contenido teórico. El egresado de las tecnicaturas tiene un adiestramiento práctico mucho mayor, ¿sí? Que por ahí un licenciado, porque al licenciado lo que se prioriza es el contenido teórico de lo que es la biotecnología. Si bien tiene una alta carga práctica también la licenciatura, estamos hablando de perfiles distintos, digamos. No sé si se entendió, pero más o menos es eso. Sí, bueno, yo por lo menos sí. Y de paso, ya que consultamos con respecto a lo que es la salida laboral de bio, comparándola, si nos pueden contar un poco lo que es tu TAP y química de las salidas laborales. ¿Arrancó? ¿Sí? No, como quieras. Bueno, nuestros egresados fundamentalmente su perfil es, bueno, seguimos siendo técnicos, pero bueno, la industria en las que podrían, o sea, pueden trabajar en industria farmacéutica, industria química, en análisis. Por ejemplo, tenemos alumnos que están trabajando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, haciendo análisis de aguas, de suelos, a través de organismos gubernamentales que también hacen ese tipo de análisis. O sea, puede ser tanto en la industria como también en el sector público, digamos. Siempre enfocados en análisis, en elaboración de informes, información de resultados. Nosotros en la Tecnicatura somos muy hinchas quizás con el tema de elaboración de los informes, para que puedan redactar y presentar ese tipo de información en los trabajos, pero bueno, prácticamente en la industria privada y también pública es una de son las aplicaciones, las tareas laborales más importantes.
Muchas gracias. Bueno, en el caso de la TUTAP, también son técnicos que se pueden desempeñar en desempeñar actividades en diferentes industrias, ya sea tanto la petroquímica, que es una de las áreas fundamentales de la carrera, también como en la química, en lo que es la papelera, la alimenticia o farmacéutica. Eh, Además, pueden desempeñarse en actividades que tengan que ver con áreas de investigación aplicada, como ser lo que es la biorremediación, la química verde o sustentable, el manejo ambiental o la biotecnología también aplicada al ambiente. Así que como salida laboral es muy amplio y los técnicos tienen una capacidad práctica eh, bastante elevada, entonces no se van a sentir, no sé, Desprovisto de como herramientas, ponen. impedidos si tienen que hacer cualquier cosa en el laboratorio, porque justamente lo que tendemos las tecnicaturas es eso, que tengan una alta carga práctica y que se puedan desenvolver en cualquier ámbito y en cualquier industria o laboratorio de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, y ya vendríamos con la última pregunta, que, bueno, qué sugerencia nos dan para este cuatrimestre nuevo que llega? Y empezar con, Qué con difícil, ¿no? energía, Qué difícil. con paciencia, Sí. con seguir con Mentalizarse, paciencia, mentalizarse que es lo que nos toca, creo, y que en algún momento retornaremos a la normalidad. Esto es lo que tenemos ahora y bueno, concentrarnos en eso, salir de la queja, ¿no? Porque uno generalmente queda en esa queja de otra vez y bueno, es lo que hay, también forma parte de la formación de uno, salir de de estas problemáticas, así que nada, con energía y con mucha paciencia y esperando que en algún momento podamos volver a la universidad. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Sí, absolutamente. Que esto es un día a día y que todo es que cambia día a día las cuestiones. eh, Creo que nadie se imaginaba llegar a este punto en este momento del año, que ya ha pasado un año, pero que bueno, hay que seguir en las condiciones que se pueda y que nosotros desde la universidad estamos trabajando y buscando las herramientas que nos permitan darle la mejor cursada a ellos dentro de las posibilidades. Creo que lo hemos hecho, estamos más afianzados, conocemos un poco más. Al principio nos había agarrado muy en el aire, desprevenidos. pero ya sí, ya han pasado 2 cuatrimestres, este tercer cuatrimestre creo que nos va a salir mejor. Y que bueno, y siempre estamos pensando en cómo volver a la presencialidad de forma segura eh, y de la mejor manera posible. Bueno, estamos esperando que nos den el ok, nada más, las autorizaciones necesarias y estamos todos dispuestos a volver para que ellos tengan una buena cursada. Buenísimo. No sé si Cintia querés comentar algo más o No, coincidís totalmente con... estoy completamente de acuerdo. Tampoco no podemos darle ninguna aseveración porque también, es como dice Giselle, todo esto va cambiando. Lo que sí a lo mejor les puedo sugerir que traten de llevarlas al día, las asignaturas, y que traten de aprovechar al máximo toda la información que les suministramos y que ante cualquier duda traten de conectarse con el docente para poder comprender cuáles son las temáticas que estamos abordando, porque si a lo mejor vos decís, bueno, no, esto después lo dejo, lo veo después, esto lo dejo, lo veo después, cuando llegas al final del cuatrimestre te das cuenta que la mitad de la asignatura no entendiste. Entonces, que traten de aprovechar eso. Generalmente los docentes tenemos un feedback bastante fluido con los estudiantes y cualquier consulta que hagan, tanto por mail como por las plataformas, son respondidas dentro de las posibilidades, ¿no? Que no tenemos 24 horas a la docencia, pero sí dentro de las posibilidades de los docentes vamos respondiendo todas las consultas y que traten eso, de llevarlas al día y de que las cosas que no entienden, bueno, le consulten, traten de consultarle de alguna manera que les proporcione el docente para poder ir entendiendo bien toda la asignatura. Ya sé que no es fácil ni para los estudiantes ni para los docentes cambiarse el chip y empezar en una cosa toda virtual, pero bueno, es lo que nos tocó y hay que seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista en vivo. Esperamos haberle despejado las dudas a los estudiantes. Bueno, como comentaron, pueden comunicarse con las distintas direcciones a través de sus correos por si llegan a necesitar algo. Y bueno, lo mismo con nosotros, el centro, dispuestos a seguir acompañando en este nuevo año. Sí, no sé Bueno, si querés decir también que hay un correo que es general de las 3 tecnicaturas. Tecnicatura Zunki, sí. Sí, ese. Como para que cualquier cosa también puedan escribir ahí, quizá a lo mejor no nos llega a Buenísimo. nosotros, pero también van a tener respuesta. Buenísimo, podemos agregar ese mail, cualquier cosa, a la descripción del video que queda grabado. Perfecto. Perfecto. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes por Gracias el a espacio. ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Suerte.